7 de la mañana con 42 minutos, seguimos haciendo radioanálisis y abordando los temas que han marcado las últimas horas de la jornada. Se presentó un proyecto en el Congreso de parte de Acción Humanista para prohibir el uso del nombre del dictador Augusto Pinochet para plazas, por ejemplo, pasajes, avenidas, etcétera. Es parte de la discusión entonces que se va a abrir en el Congreso, y para conversar sobre este tema estamos en contacto con el diputado de Acción Humanista por la región metropolitana, Tomás Hirsch. Muy buenos días, diputado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, diputado, por atender el llamado. Cuéntenos cuál es la motivación para presentar este proyecto en el Congreso, por favor. La motivación es que uno nunca termina de sorprenderse en Chile. Cuando ya uno quisiera pensar que hay consenso en que en Chile se cometieron las mayores atrocidades en términos de violación a los derechos humanos que hemos conocido en nuestra historia patria, cuando uno esperaría que ya nadie avale o valide lo que sucedió desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, cuando el dictador Augusto Pinochet dio el golpe de Estado y comenzó un periodo de asesinatos, desapariciones, torturas, exilios, exonerados políticos por miles o cientos de miles. Nos encontramos con que empiezan en distintos lugares del país, en distintas comunas, a buscar reivindicar el nombre de un dictador. Y yo quedé tan impactado, tan choqueado ante eso, me costaba incluso creerlo, que decidimos que era urgente presentar un proyecto de ley que prohíba, cosa que de verdad yo creo que no debería ser ni siquiera necesario, pero nos vimos la obligación de presentar un proyecto de ley que prohíba que en Chile, en todo el territorio nacional, se pueda nombrar calles, plazas, parques, monumentos, lugares de interés natural o histórico con el nombre del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Y nos parece que es casi de sentido común. A los dictadores se los juzga, se los condena, se los repudia, no se los homenajea. Es tan absurdo como si uno se imaginara que en Alemania se hace la plaza Adolf Hitler. O sea, cae fuera de lo que uno siquiera puede imaginar. El parque Goebbels o algún otro de los horrores del nazismo, o en otro lugar la avenida Idi Amin. Entonces, la verdad es que creemos que esto es un proyecto necesario para el país, dadas las situaciones que estamos viviendo. Hubiéramos querido que no lo fuera, pero las circunstancias nos hicieron ver con claridad que necesitamos tener una ley que garantice que se prohíba todo tipo de exaltación y homenajes a Augusto Pinochet Ugarte. Uh-huh. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, Claudio le saluda por acá. Efectivamente, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente sorprende que en pleno 2025 surjan iniciativas como esta, como la de este concejal de la comuna de Las Condes, Leonardo Prat, independiente al parecer, pero apoyado por el Partido Republicano, quien hizo esta propuesta en la comuna de Las Condes de renombrar alguna plaza, avenida, calle en honor al dictador. Pero lo cierto es que es una realidad que está y ha estado durante todos estos años de la transición. Son múltiples los casos en los cuales se ha hecho hasta batallas judiciales por tratar de modificar nombres de plazas que elogiaban al dictador, calles que tenían alguna relación con la dictadura civil-militar, y qué decir de lo que se vivía al interior o de lo que se vive incluso en algunos casos al interior de reparticiones del Estado, como pueden ser instalaciones de la Armada, instalaciones del Ejército, donde habían una serie de símbolos que precisamente recordaban a la figura del dictador Augusto Pinochet. Y ahí uno se pregunta qué pasó, ¿no? ¿En qué fallamos como sociedad que permitimos que este tipo de situaciones se repitieran por tantas décadas? Ya no estamos hablando de años, estamos hablando de décadas. ¿Qué podríamos decir al respecto, diputado? Esta es una lucha de larga data. Efectivamente han habido varios casos que se han judicializado incluso, y ojo, que en todos esos casos se ha ordenado retirar un busto del almirante Merino, por ejemplo, en la escuela naval en
Viña del Mar, en Las Salinas. En otro caso también se ordenó eliminar una imagen de miembros de la Junta en la Escuela Militar de Santiago, pero efectivamente ha sido un proceso lento, tortuoso, y en el que pequeños grupos, pero con, parece, gran capacidad de incidencia en algunos espacios, insisten en reivindicar la figura. Yo creo que acá hay dos cuestiones. Uno, tenemos que impedir que esto suceda porque es un agravio a las víctimas, es un agravio a la memoria histórica, es una revictimización, y son todas cuestiones que están prohibidas de acuerdo a los tratados internacionales que ha firmado Chile. Así es que no es un simple capricho, no se puede revictimizar, no se puede hacer un negacionismo respecto de hechos que están comprobados en forma oficial, en particular a través del informe RETIC y los informes Valech. Ahora, tu pregunta nos lleva efectivamente a una reflexión más profunda. ¿Qué pasa que 35 años después del término de la dictadura sigamos viendo sectores asociados básicamente a la ultraderecha que reivindican lo que fue ese periodo oscuro en nuestro país? Y esto va asociado también a un recrudecimiento y reforzamiento de las extremas derechas en general en el planeta. Lo vemos en Argentina, al lado nuestro, donde tenemos un gobierno delirantemente negacionista respecto a la violación a los derechos humanos, cosa de verlo ahora recién, que se cumple un nuevo aniversario más, pero lo vemos también en Estados Unidos, donde el presidente Trump va cerrando la puerta a todos los derechos que poco a poco y con largas luchas se habían ido adquiriendo por parte de las mujeres, las minorías, la diversidad y distintos sectores de la sociedad. Lo vemos incluso en Alemania, donde la extrema derecha vuelve a ganar. Pero en todos esos casos, de todos modos, hay una línea divisoria y hay un impedimento legal o por decreto o por distintos mecanismos, donde incluso en Alemania el partido nazi está proscrito. Nadie puede declararse nazi. Aquí es insólito que hayan personas jóvenes que lamentablemente uno tiene que pensar que no conocen la historia, que se ha borrado en ciertos espacios el conocimiento de la historia reciente de nuestro país. Te complemento algo. Por eso yo presenté un proyecto de ley hace ya 2 años más o menos 2 años, un proyecto de ley para cambiar el currículum en los colegios y que se enseñe como una asignatura obligatoria derechos humanos, incluyendo lo que fue el periodo de la dictadura, porque si no los jóvenes van creciendo en un desconocimiento total. Bueno, ese proyecto duerme ahí en el Congreso como tantos otros, pero se complementa con este. Tenemos que construir una cultura de la democracia y de la protección de los derechos humanos. Diputado, en esa misma línea, ¿hay instalado de alguna forma o se instaló de alguna forma este discurso de parte de políticos, de sobre todo de sector mismo del que hablamos? Por ejemplo, este concejal en Las Condes, Leonardo Prat, que de hecho traía a colación un proyecto que ya se había aprobado en el Consejo por 6 votos a favor y 2 en contra, y decía, claro, como instalémoslo ahora y pongámoslo a votación popular, parte de lo que planteaba. Y quiero también traer un par de frases que decía él, haciendo un paralelo con Sebastián Piñera. Decía, ambos son criticados de haber violado derechos humanos, ambos tuvieron conflictos con intereses económicos, ambos desarrollaron grandes obras. Parte de lo que él decía, un poco también instalando o minimizando lo que pasó en dictadura, las violaciones a los derechos humanos en dictadura, sin tampoco bajar el perfil de lo que pasó durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero en el fondo él plantea algo que también planteaba Johannes Kaiser en conversación hace pocos días con Canal 13, que pone en duda de alguna forma lo que pasó durante la dictadura, las violaciones a los derechos humanos, las condenas por lesa humanidad, y es algo que se instala también desde la institucionalidad en voz de estas personas. Y en ese sentido le pregunto si este tipo de proyectos, como el que usted presentó con su bancada, flota en el Congreso con personas dentro del Congreso que tienen estos mismos pensamientos. A ver, creo que hay varios puntos que surgen de ahí. En primer lugar, ese mismo concejal es quien hace la similitud entre Sebastián Piñera y Augusto Pinochet. A mí no me cabe duda que hay una similitud. Son dimensiones diferentes, tal vez, rangos diferentes, pero con Sebastián Piñera, Chile
volvió a vivir la situación más violenta en términos de violación a los derechos humanos en democracia, a partir de lo que fue el estallido social del año 2019, con cientos de casos documentados en los cuales se violaron estos derechos humanos. En el caso de la dictadura, cuando Johannes Kaiser niega, está cometiendo algo que internacionalmente incluso es un delito. El negacionismo está sancionado y la revictimización también, y por lo tanto él cuando desprecia a las víctimas diciendo que son mentiras, diciendo que no existieron los detenidos desaparecidos, como decían durante mucho tiempo, el mantener el pacto del silencio que todavía existe, la dificultad enorme que tenemos todavía hoy, 50 años después, ¿no es cierto?, para encontrar o saber mínimamente el destino de quienes fueron detenidos y luego desaparecidos, nos habla de que todavía hay sectores activos, vigentes, que mantienen, ¿no es cierto?, un manto de silencio y de protección hacia quienes estuvieron involucrados en esta violación de los derechos humanos, que no fueron solo militares, que fueron civiles que estuvieron involucrados, que instigaron, o que miraron para el lado, o que no cumplieron con su tarea, como caso de la Corte Suprema y otras instancias de la época. Entonces, claro, eso anima a algunos, como este concejal, a tratar de empatar situaciones. Mire, ayer este señor diputado Kaiser, me respondía, bueno, entonces hagamos lo mismo con Allende. Ojo, uno podrá tener la opinión que quiera de Allende, a él podrá no gustarle, es un presidente, a mí no me gustan muchos otros presidentes que han habido en nuestro país, pero una cosa es ser electo democráticamente por una mayoría y que a algunos les guste y a otros no les guste, alguien que después sufre un golpe de Estado, ¿no es cierto?, que es asesinado, que muere defendiendo la democracia, a alguien que da ese golpe de Estado, viola los derechos humanos sistemáticamente, rompe con la tradición democrática del país y nos tiene todavía hoy en situaciones que no se han podido resolver más de 35 años después. Así es que no hay punto de comparación, ni siquiera con Piñera, que en su gobierno se violaron los derechos humanos, pero es muy distinto una situación como la vivía durante 17 años en Chile. Diputado, nos quedan unos minutos, pero le quería preguntar en el sentido de profundizar un poco más en qué está pasando, ¿no? Tratar de entender este tipo de situaciones que son tan complejas de entender, porque hablábamos, por ejemplo, respecto de lo que se debatió, todas las repercusiones que surgieron hace algún tiempo a propósito de esta idea de instalar una estatua a la figura de Sebastián Piñera, que sabemos que las estatuas, los nombres de las calles, etcétera, etcétera, más que reivindicar a la persona, suelen reivindicar las ideas que están detrás de las personas. Detrás de una estatua o un nombre de una calle, hay un mensaje que se quiere transmitir a la población de una u otra manera. Y cuesta entender en el sentido de la figura de Augusto Pinochet, un dictador, un asesino, un corrupto, que eso se quiera reivindicar, o que por lo menos ese sea el fin a reivindicar, por ejemplo, con su nombre en una plaza, en una calle, etcétera, etcétera. A su juicio, ¿qué hay detrás de esta intención de reivindicar la figura de Augusto Pinochet en estos momentos? ¿Hay una disputa por la historia? ¿Cuál es el mensaje detrás? Como para tratar de entender, si es que a lo mejor usted también se ha preguntado esto, ¿qué pasa en el fondo? Yo creo que desde hace tiempo hay una suerte de acuerdo, consenso, que las batallas más profundas en el mundo político y social es lo que se llama la batalla cultural. Es el ir instalando, ¿no es cierto?, ciertas verdades o ciertos sentidos comunes o ciertos relatos de cómo son y cómo han sido las cosas. Es lo que después se conoció en algún minuto como la construcción de postverdades, en que no importa cómo fueron los hechos, que han sido constatados por todos, por todo el mundo, sino que se empieza a construir y a instalar, con un fuerte manejo de los medios de comunicación, evidentemente, un nuevo relato. Y ese nuevo relato es lo que conocemos como la posverdad,
tiene una intención, no es un nuevo relato porque estábamos aburridos del anterior, entonces para tener una historia distinta. Tiene una intención y la intención es ir modificando la visión que se tiene de los hechos pasados para condicionar la actitud de cara hacia el presente y el futuro. Entonces, esto no es baladí. Cuando hoy día se habla de lo que significó el estallido, la movilización social de millones de personas el año 2019, hay un sector de la derecha que pretende decir y se refiere a él como el estallido de violencia en que se destruyó todo. Ellos mismos esconden las opiniones que dieron en esas épocas en las cuales reconocían que la sociedad chilena tenía carencias e inequidades brutales que generaban una reacción de mucha rabia, de mucha indignación en millones de personas. Imagínense que el mismo presidente Piñera declaró en su momento que habían estado en la gran marcha que se produjo en esos días. Uno no sabe si es verdad o no, pero por lo menos lo dijo. Quiero decir, lo que en ese momento dijeron luego lo dan vuelta de acuerdo a sus intereses de hoy, de acuerdo a la intención de ir marcando a la sociedad en una cierta dirección, de ir cada vez poniéndola más bajo el yugo de su mirada. Y eso evidentemente es algo que se está viendo acá, y algo muy complejo, porque con el manejo de la inteligencia artificial, con el manejo de los medios de comunicación de alcance nacional, evidentemente con debilidades en el sistema de educación, evidentemente van produciendo un efecto que es muy nocivo, sobre todo para las nuevas generaciones. Y eso nos habla de que tenemos ahí un desafío grande en términos de cómo se transmite lo que hemos vivido las generaciones mayores. Diputado, nos queda 30 segundos, pero me gustaría saber si usted cree que el proyecto sale o no, si flota. Bueno, cuando uno presenta un proyecto es siempre optimista y entusiasta. Esto es como los candidatos, que todos van a ser ganadores. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario. Yo espero que un proyecto con estas características tenga un apoyo importante y transversal en el Congreso, pero además, y lo digo acá públicamente, yo le he pedido al gobierno, a través de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobo, y su subsecretario, Facuse, que el gobierno evalúe ponerle urgencia a este proyecto, porque yo creo que sería una señal muy clara para todo el país, para Latinoamérica, para el mundo, de que en Chile existe la primacía del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, yo espero una respuesta positiva del gobierno. Por cierto, este proyecto va a tener el rechazo de los sectores más ultra, de probablemente republicanos, cristianos, del partido del señor Kaiser, pero creo que debería tener un apoyo transversal. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien, diputado. Un abrazo. A ustedes. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, conversando con nosotros, Connie. Así es, así que nos vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 1 minuto, siga con nosotros, ya regresamos acá a Radio Análisis.